Invitamos a continuación al presidente ejecutivo de Amex Gas de México, el señor Carlos Serrano, quien nos hablará sobre la experiencia regulatoria de México y su impacto en la regulación de los precios del gas LP. Le damos la más cordial bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar presente en este congreso por segundo año consecutivo. Gracias, Alejandro, por la invitación y tener la oportunidad aquí de saludar a muchos de ustedes, muchos amigos. Felicidades, Alejandro, y a tu excelente equipo de trabajo por los 10 años de la asociación. Se nota que trabajan con mucho entusiasmo y que se han logrado grandes avances. Felicidades y enhorabuena, que así siga. Me toca platicarles y compartirles la experiencia que hemos tenido en México con respecto al marco regulatorio, pero específicamente sobre la implementación del control de precios. Antes de iniciar con esta presentación, me gustaría mostrarles dos videos muy breves que me van a permitir presentar un poquito la infraestructura de lo que es el mercado en México y luego poder entender mejor el impacto y el daño que esto ha ocasionado. Adelante. Como ustedes observan, el gas LP en todos nuestros países en América Latina es un producto de primera necesidad, es un producto que durante muchas décadas ha logrado entregar y satisfacer una necesidad básica y que ha permitido no solamente el desarrollo económico, sino también el desarrollo y la estabilidad social. De esa manera, entonces, el trabajo que realizamos como industria, como sectores económicos, debe ser apoyado con políticas públicas que estén alineadas al fortalecimiento de la actividad. Les explicaba hace un momento la cadena de distribución, que es muy similar en todos los países, con algunas variaciones. En el caso de México, pues está muy integrada, ¿sí? A lo largo de 8 décadas se ha venido invirtiendo y reinvirtiendo continuamente y se ha logrado un fortalecimiento muy grande de esta cadena de suministro.
Como ustedes observan, la producción la realiza Pemex, que es la empresa productiva del Estado. El almacenamiento antes estaba únicamente exclusivo para Pemex, ya se abrió a la participación privada. De esas 33 terminales de almacenamiento, algunas de ellas terminales marítimas, otras terrestres al interior del país, son privadas, ¿sí? De esas 33, 18 son privadas. Una gran cantidad de semirremolques, porque la extensión territorial del país de México es casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con muchas poblaciones en costa, muchas otras poblaciones en valles y otras en las montañas, y todas requieren del suministro del gas, ¿sí? 1,300 plantas, de las cuales 1,142 están activas, más de 4,000 estaciones de servicio y más de 30,000 vehículos de reparto, casi mitad y mitad entre autotanques y camiones de cilindros portátiles. De esa manera logramos atender a más de 27 millones de hogares que reciben el servicio de suministro al menos una vez al mes. Existe una explicación de lo que ha venido sucediendo en los últimos 10 años en el marco regulatorio. Algunas cosas han sido positivas y otras cosas nos han afectado. En el 2016 se abre la importación, se hace una modificación a la Constitución, al artículo 27 constitucional, y se permite la participación de la iniciativa privada. Eso fue un éxito, y fue un éxito porque Pemex en 20 años ha pasado de producir el 85% de la demanda nacional, hasta ahora se encuentra alrededor del 30 o 35%. Entonces se requiere de una capacidad, de una infraestructura de importación muy grande que Pemex solo no hubiera podido porque no tiene las instalaciones y además no realiza las inversiones necesarias. En el 2017 se modificó también la posibilidad de realizar importaciones por la IP, ¿sí? Hoy en día la iniciativa privada realiza aproximadamente 40-45% del consumo de la demanda total cada mes de manera directa, y eso también es un gran acierto. Durante 6 años estuvimos gozando de condiciones de mercado, de libre mercado, que favorecieron mucho la libre competencia, que favorecieron mucho las inversiones, el fortalecimiento de toda esa cadena de suministro que acabamos de ver en el slide pasado, y eso permitió tener una capacidad de almacenamiento y una cobertura de distribución que en un país tan extenso pues es necesaria. Luego, en el 2021, en todos los países experimentamos una situación adversa derivado del incremento de los precios internacionales del propano por la reactivación económica post-pandemia y por la demanda de China y todos esos elementos tan interesantes que Adrián Calcáneo nos acaba de explicar. Y eso tuvo un impacto muy fuerte y coincidió con el inicio de un sexenio de administración en México con una ideología de izquierda y de un interés muy grande en proteger a la empresa productiva del Estado y con promesas de que no iba a incrementarse el costo de los energéticos por encima de la inflación, cosa que cuando está sujeto a precios internacionales es incumplible. A raíz de entonces se implementó este control de precio, generando una serie de problemas que a lo largo de la plática ahorita vamos a comentar, y después se fortaleció con esto una actividad ilícita que es la extracción del producto de los ductos de Pemex en cantidades cada vez mayores que genera una distribución de mercado negro. Esta es la presencia de la distribución de gas en todo el país, ¿sí? En promedio son 36 plantas en cada entidad federativa, en cada estado. Sin embargo, existen estados donde tenemos 100, 92, 90, 50 plantas, y de esa manera se logra dar cobertura. Eso requiere de una inversión muy fuerte. Si separamos el país en 3 zonas, tenemos la zona del norte del país, donde el 77% está gas LP y una buena presencia de gas natural, porque hay una gran industria desarrollada en la franja con Estados Unidos. En el centro del país el 85% está gas LP de los hogares, y en el sureste el 64%. ¿Por qué? Porque la presencia de la leña es muy fuerte, debido a que es una población económicamente más necesitada, y eso tiene una participación muy fuerte que afecta todo lo que ya hemos comentado de deforestación y temas de salud. Pero la presencia del gas LP en promedio es casi del 80% en todo el país. A lo largo de del último periodo previo a la implementación del control de precios, el desarrollo de la infraestructura y la inversión
fue muy fuerte y qué bueno que así fue, porque permitió desarrollar las plantas de almacenamiento y desarrollar las plantas de distribución, tanto las nuevas como las que ya existían, con una ampliación de capacidad de almacenamiento. Y eso es importante porque nos permite llegar a una capacidad de almacenamiento que es equivalente a un 70%, porque nunca están al 100%, ni siquiera nunca están al 70%, pero en el supuesto de un 70%, ¿sí?, nos permite con la demanda mensual lograr 19 días de almacenamiento diario. Y esto le da una certeza y garantía de abasto, ¿sí? No se logran tener almacenes tan altos por las distancias, por la logística y por un tema de suministro de Pemex, que sigue siendo, entre lo que produce y lo que importa, el proveedor del 55 o casi del 60% de la demanda nacional. Y debido a las intervenciones ilícitas al ducto principal de Pemex, se suspenden sus operaciones un día sí y el otro no. Entonces, eso genera un problema de logística y de suministro muy serio. ¿Por qué es importante el gas LP en su presencia en México? Bueno, además de la fuerte presencia en los hogares, como ya lo vimos, también tiene una gran presencia en diversas actividades económicas, como ciertamente lo tiene también en todos los países de Latinoamérica. 100 millones de consumidores en los hogares consumimos gas LP, 17 millones leña y 13 millones gas natural. ¿Qué tenemos que hacer en un mercado de 100 millones de habitantes, de 130 millones de habitantes, donde 100 consumen gas LP de manera directa y los otros 30 lo consumen de manera indirecta, ¿sí? Tenemos que fortalecer la infraestructura y tenemos que facilitar el desarrollo de la actividad para garantizar el abasto en las mejores condiciones. Entonces, lo que hemos platicado con las autoridades, que es muy importante para nosotros mantener ese diálogo y coadyuvar en el desarrollo de políticas, es fomentar la competencia y el libre mercado. Es importantísimo restablecer el respeto al Estado de Derecho, que se cumpla y se haga cumplir las leyes, que haya seguridad, garantizar la certeza económica para todos los participantes del mercado. ¿Qué es esto? Que tengamos las posibilidades económicas para que las empresas podamos no nada más subsistir, sino invertir y desarrollarnos con operaciones seguras y con un buen servicio a los consumidores. Garantizar la certeza jurídica, que no cambie el marco regulatorio cada año con ideas espontáneas de algunas personas, y adecuar ese marco regulatorio a que sea eficiente, ¿sí?, que no sea un elefante, que sea algo práctico, dinámico, que aporte a la seguridad de las operaciones, pero que no entorpezca el proceso ni de desarrollo empresarial ni desarrollo de servicio al cliente. Esta es la oferta del producto en México, ¿sí? El 66%, casi 67%, viene de importaciones, Pemex y privados, y el 33% lo está produciendo Pemex. Estos son datos ciertos del cierre del 2022. Y esto es desde que inició esta administración con el nuevo gobierno en diciembre del 2018, el comportamiento del propano. Nosotros llevamos esta gráfica porque mientras no hubo el repunte tan grande del 2021, las cosas se mantuvieron en una estabilidad que nos permitió operar de la manera correcta, de libre mercado. A raíz de que esto inicia, esta escalada de precios internacionales que todos vivimos y conocemos, entonces esta parte que está sombreada azul es en donde inicia el control de precios, ¿sí? El control de precios es algo que es no natural, ¿sí? Existen muchas soluciones a un problema que debe atenderse. Ciertamente todos los países enfrentamos un problema, pero la peor solución es la implementación de un control de precios, ¿sí? El daño colateral que esto tiene, las distorsiones que genera el mercado son terribles, ¿sí? Pero lo peor todavía, algo peor que un control de precios, es un control de precios mal implementado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente controla el precio, sino da un margen insuficiente para operar. Este es el margen de operación
comercial que tuvimos desde el inicio del control de precios hasta el día de hoy. ¿Por qué hay tantos puntos? Porque además los precios se modifican todos los sábados para ejercer su resultado de lunes en adelante. Entonces, es algo impráctico estar cambiando precios con esa frecuencia tan ilógico, ¿sí? Pero además no solo eso, el precio de venta de primera mano, es decir, el precio al que Pemex vende y que es la referencia al que todos los comercializadores venden, es un precio que se determina, vamos a ver más adelante la fórmula, con un T-1, que los economistas le llaman el precio de la semana pasada, una semana atrás. Nada más que el precio de venta al público lo define otra dependencia, que es la CRE, y lo define con T-2, porque no les da tiempo de hacerlo. Entonces, siempre hay un desfase, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esto que está en rojo es un margen comercial absolutamente insuficiente. Déjenme explicarles, la implementación del control de precios se dio de una forma muy violenta, muy rápida, ¿sí? En 3 días. En 3 días. La CRE solicitó información a las empresas, muy completa, muy ambigua. Todas las empresas que les dio tiempo y mandaron esa información en una semana, equivocada, mal capturada, algunas no mandaron, y en 3 días procesaron la información de miles de datos y decidieron que con un margen de 3 pesos y luego de 2 pesos y luego de 1 peso por kilo era suficiente para que las empresas cubrieran todos los costos de operación, todos los costos regulatorios y todos los costos de inversión. Hicimos un estudio en la asociación en donde participaron muchas empresas representativas de distintas regiones para demostrar los costos reales, ¿sí? Y ese estudio nos da un margen requerido el año pasado, antes de la inflación, ahorita lo estamos actualizando, de 6 pesos con 73 centavos, ¿sí? Es decir, aquí salía la pipa y la camioneta antes de salir de la planta ya estaba perdiendo dinero, ¿sí? Afortunadamente tuvimos reuniones, explicamos esta información, nos escucharon, les dimos toda la información abierta, les dijimos aquí está abierta la empresa, la que usted elija para venir a revisarla y constatar que estos son los datos reales. Y a partir de ahí se logró este incremento gradual del margen. Coincidió también con que los precios internacionales empezaron a disminuir y eso despresionó el precio al público. Y eso lo observamos en esta gráfica. Esta gráfica es muy interesante. Esta gráfica nosotros no la hacíamos y cuando estábamos desesperados que empezó el control de precios aquí, pues fuimos a tocar muchas puertas de las autoridades. Y en una de estas puertas fuimos a Palacio Nacional con el secretario técnico, que es quien analiza toda la parte técnica y le presenta estos datos a Presidencia, una persona preparada, joven, y él nos mostró esta gráfica de la gasolina, del diésel y del gas LP. Y nos dijo, miren, ustedes ahorita, aquí fuimos nosotros, están aquí. Olvídense que hay manera de darles margen, porque existe una necesidad de que bajen los precios. La línea azul es el precio de venta al público promedio, el real, y la línea roja es el indexado, es decir, si hubiera mantenido solamente la inflación, ¿sí? Y entonces el gobierno hizo una promesa que nunca iba a rebasar la inflación, que siempre iba a estar así o un poquito más abajo. Entonces, cuando se vino esta situación, hubo pánico y se implementó de un día para otro el control de precios de una forma como ya lo vimos. Pero ¿qué ha pasado ahora? Este es el precio real y existe un gap de 6 pesos con 51 centavos por debajo del precio indexado y existe toda la posibilidad para recuperar las condiciones que permitan a la industria desarrollarse de una manera sana, de una manera fuerte, sólida, invirtiendo y principalmente de una manera segura, porque el que más se ve afectado con estas medidas de manera inmediata es el sector y la empresa.
pero un poquito después es el consumidor y la sociedad. Y eso es lo que necesitamos transmitir y es a donde tenemos que llegar. Y lo vamos a ver más adelante. Afortunadamente, el precio de propano, como hemos observado en los últimos meses, se ha venido a la baja, son los promedios mensuales, y hacia adelante, lo que resta de este año, ¿verdad? Los próximos 4 o 5 meses, pues se espera que esté en esta línea azul o un poquito arriba, según el escenario que veamos, ¿verdad? Pero va a andar entre los 60, 70, 80 centavos de dólar por galón, según los especialistas que conocen de esto, y eso nos permite tener una mejor estabilidad y despresionar el tema del precio al público. ¿Qué impacto tuvo esta regulación o qué impacto está teniendo hasta ahorita? Definitivamente, los primeros 8, 10, 12 meses de su implementación fue una situación terrible en donde la actividad económica de las empresas registraban todas una pérdida económica mes a mes, ¿sí? Y sin embargo no podíamos dejar de salir por 2 razones. Una, por el compromiso de que no se puede dejar sin gas a los hospitales, a los restaurantes, a los hoteles, a los asilos, se tiene que surtir el gas. Y 2, porque además la Guardia Nacional estaba lista para operar la empresa que no saliera a trabajar. No sé cuál de las dos era más importante, pero había una motivación de sí salir a trabajar. Bueno, ¿qué afectación ha tenido esto? Por un lado, el margen comercial establecido mediante un control de precios es artificial, es algo que no es natural y por lo tanto nunca va a estar ajustado a la realidad. Y eso genera ya de forma inmediata un desfase y un problema. Segundo, esto no tiene fundamentos técnicos, ¿sí? Esto no tiene una decisión que tenga una secuencia y una lógica. Y más adelante lo van ustedes a comprender por qué en la fórmula que se utiliza para este cálculo. El número 2, una disminución de rutas de reparto y de cobertura geográfica. ¿Qué hicimos las empresas? La industria es una industria que tenemos 80 años trabajando. Nos gusta trabajar. Hay un gran compromiso real con el suministro, con la seguridad, con la atención del cliente. Y además es una industria resiliente. Hemos tenido la capacidad de adaptarnos a la adversidad y de irla resolviendo gradualmente. ¿Qué hicimos? Una planta de distribución en una ciudad que tenía 30 autotanques y 20 camionetas y 10 estaciones de servicio. ¿Qué hizo? Las rutas más lejanas las acortó y de 2 rutas hizo una, y entonces cerró las estaciones que eran menos rentables y entonces se hizo chiquito. ¿Qué pasa? Se disminuye la cobertura geográfica, se disminuye el servicio al cliente, se disminuye la competencia y es ahí donde empieza la afectación. Había poblaciones a donde llegaba una pipa todos los días, que son remotas, y luego dejó de llegar todos los días, llegaba cada tercer día y luego ya no llegaba. Entonces el gas, que se supone que está más barato, ahora le sale más caro a la persona, a la familia, porque tiene que trasladarse 25 kilómetros a la población más cercana a comprar el producto, ¿sí? Entonces existen mitos y realidades. Siguiente, disminución de estaciones de servicio, el mismo punto relacionado, y disminución de inversiones en mantenimiento y en instalaciones, ¿sí? Y eso pone en riesgo las operaciones. Eso es lo que no podemos hacer. Se puede dejar de hacer un mes y medio, pero no se puede dejar de hacer 5 años, porque entonces las repercusiones son muy graves. Disminución en cilindros, tanto en reparación de cilindros como en la adquisición de nuevos cilindros, afectando la seguridad de las operaciones y de los consumidores. Pero además, y aquí están presentes compañeros míos de México que forman parte de las empresas proveedoras de servicios, de productos, de válvulas, de cilindros, de tanques. Las ventas se vinieron a 0, casi, en esos meses. Entonces, todos los proveedores tienen una afectación económica también. Hay una afectación económica y hay un desempleo fuerte. La imposibilidad de sustituir equipos de reparto, ¿sí? La disminución de atención y servicio a clientes en los call centers, en las visitas a los clientes para reparación y mantenimiento y revisión de instalaciones de aprovechamiento, ¿sí? Y
aumento del robo de gas a Pemex y su distribución ilícita. Vamos a ver una gráfica más adelante donde esto es algo muy impactante, ¿sí? Y bueno, luego la incertidumbre semanal, ¿verdad? No sabes como empresa si puedes comprar o no comprar un autotanque, y no sabes si puedes contratar a una persona o no, y no sabes si puedes contratar un mecánico o no, porque la siguiente semana pues el margen puede variar para arriba o para abajo. Entonces no hay una estabilidad que te permita planear y administrar tus operaciones de una forma eficiente. El estudio de gas LP que hicimos con empresas representativas del sector nos dio un margen comercial requerido de 6 pesos con 73 centavos, con un WACC, un ROI de 11.76%, que es bajo o que es de los más bajos del mercado, ¿sí? Y así se presentó a la autoridad y así se le demostró, ¿sí? Y con un horizonte de recuperación de 10 años. Esos fueron los supuestos bajo los que se realizó. Y es muy detallado, abarca todo: costos de inversión inicial, costos de inversión anual, costos de operación y costos de regulación, así también como su correspondiente WACC de rendimiento sobre la inversión. Esta es la fórmula que se utiliza para la determinación del precio. ¿Qué es esto? Este es el precio de venta al público. Para esto debo decirles que hay 220 regiones, es decir, hay 220 precios distintos en el país, 220 regiones geográficas. Y resultó, se ha ido corrigiendo porque hemos tenido la oportunidad de plantearlo a la autoridad, ha habido ese diálogo, pero en un inicio, y no en un inicio una semana, en un inicio 4 o 6 meses, un autotanque tenía un precio para vender en una misma ciudad de esta calle para allá y un precio distinto de esta calle para acá, ¿sí? Había muchas imprecisiones, irregularidades que se han ido corrigiendo. ¿Qué es esto? El precio al que se vende en una región lo determina la Comisión Reguladora de Energía de la siguiente forma: el precio de venta de primera mano de T-1, ¿sí? El precio al que se le compra a Pemex, al que yo como gasero voy y le compro a Pemex, más el flete para llevarlo a mi planta, hay 220 fletes, más el margen comercial, que este es el que nos enfocamos, que debe ser 6 pesos con 73 centavos hace un año. Ahorita lo estamos actualizando por inflación y va a andar arriba de 7 pesos. Y todo esto se multiplica, lo que resulta, por el factor K. Y el factor K siempre es tope 1 y puede ser 0.98, 0.95, 0.90, 0.80, 0.85. Y todo lo que baje, no baja aquí, porque esto lo determina Pemex y no lo baja. Tampoco baja aquí, el flete es algo fijo. Lo que baje, baja aquí, baja el margen, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que entonces el margen se castiga. ¿Qué es ese factor K? Es una variable subjetiva de que si el precio está aún muy alto o si va a haber un factor económico o político, lo ajusto cada semana sin ningún análisis, sin ninguna explicación. Es un factor de adecuación o manipulación del precio. Entonces, ese es el problema. Todo lo demás está muy bien. Todo lo demás está muy bien siempre y cuando aquí se ponga lo correcto, ¿sí? 6.73 hace un año, lo que resulte ahorita. Ya lo vieron en la gráfica anterior, no ha sido eso. Andamos en 5.50 los últimos meses. 5.50 es suficiente para operar, sí, pero no es suficiente para reinvertir, ni en cilindros, ni en equipo de reparto, ni en nuevas estaciones, ni en incremento de servicio al cliente. Pero es un margen, digamos, de subsistencia. A raíz de esto, esto es algo muy lamentable, y estas son las tomas clandestinas. ¿Qué es una toma clandestina? México tiene un ducto principal que viene desde el sureste de México, donde se realiza la producción y donde se realizan las importaciones de Pemex, y atraviesa
Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Estado de México, y llega hasta Jalisco. Y ese ducto principal, sobre él están construidas las terminales de suministro de Pemex. Es decir, es como la vena principal, la vena aorta del gas LP en el país. Y ese ducto, el año pasado, tuvo intervenciones ilegales. Imagínense un ducto en operación continua, intervenirlo. No cualquier persona, tiene que ser un agente especializado. Bueno, tuvo 7 intervenciones diarias. 7 intervenciones diarias. ¿Sí? La cantidad de producto extraído fue alrededor entre 50 y 60 mil toneladas mensuales. 50 y 60 mil toneladas mensuales. Y todo ese producto se distribuye a través de estaciones de servicio y de pipas comisionistas, que no forman parte de una red de distribución formal, sino de una red de distribución informal, y se concentra en donde está la mayor densidad demográfica, que es el centro del país, 4 o 5 estados. Pero vean nada más lo que subió. Aquí empezó el sexenio. Esa es la proyección, está en naranja porque es una proyección basada en los datos reales de los primeros 3 meses de este año. Esperamos que no llegue a eso. Y ese es el ducto que les platicaba, que se ve en verde. Desde Cactus, Chiapas, atraviesa el estado de Veracruz, el estado de Hidalgo, el estado de México y termina en Zapopan, Jalisco, de donde es el tequila. Y estos son los estados con el número de tomas clandestinas: Puebla, México, Veracruz, Tlaxcala. Un problema muy serio que afortunadamente no existe en otros países de América Latina. Y estos son los costos regulatorios de la industria, ¿sí? La regulación es necesaria. Nosotros como asociación participamos activamente en la revisión y en la creación de regulaciones y principalmente las que están enfocadas en materia de seguridad de las plantas, de seguridad del equipo de reparto, de seguridad de los cilindros, de los tanques, y son muy importantes y hay que fortalecerlas. Sin embargo, en México se basan en lo que se conoce como normas oficiales mexicanas, y una norma oficial mexicana tiene características técnicas bastante sólidas, porque están referenciadas y fundamentadas en muchas normas que internacionalmente han sido probadas con éxito. Entonces tiene un fundamento técnico, pero además participa activamente lo que es los especialistas de gobierno, los especialistas técnicos y la industria, ¿sí? Las empresas. Y de esa manera hace un análisis muy profundo y se aportan muchas ideas, y generalmente las normas oficiales mexicanas, así se conocen como NOMS, tienen una solidez y son robustas técnicamente. Sin embargo, existen otras que se llaman disposiciones administrativas de carácter general, DACs, que es lo contrario a las normas. No tienen un fundamento técnico, no participa la industria, no están referenciadas a casos de éxito internacional y son ideas o necesidades generalmente de un escritorio de alguna autoridad que además desconoce de los procesos de la operación y desconoce de las necesidades y de las consecuencias, y esas suelen ser las más inadecuadas y las más costosas y las más burocráticas. Entonces nosotros vemos y mantenemos un diálogo también con el gobierno en el sentido de adecuarlas y de lograr una simplificación regulatoria. Y con esto terminamos con la reflexión de que, si bien es cierto, el control de precios es algo inadecuado, es algo que no soluciona un problema, es algo que agrava un problema, que debe evitarse. Nosotros ya lo tenemos y estamos transitando en él de la mejor manera posible, dialogando con la autoridad y logrando márgenes que sean suficientes para la operación, ¿sí? Y tratando de sembrar las bases y de preparar el terreno para que en el momento en que políticamente y económicamente sea adecuado, en los próximos años, poder regresar a lo que debe ser un libre mercado en la determinación de precios. Y como es una industria, somos una industria muy resiliente, necesitamos en México eliminar el robo de gas, necesitamos
continuar invirtiendo en el recurso humano, desarrollar el potencial de gas que tanto en México como en toda América Latina es muy grande, adecuar el marco regulatorio, esto es central, es excesivamente costoso y burocrático, y garantizar la viabilidad económica de las empresas y de un sector económico que, como les comentaba al principio, no solo es importante en lo económico, sino es muy importante en la estabilidad social. Al menos en México no podríamos tener una semana o 15 días sin tortillas, sin pan y sin los frijolitos bien cocidos. Muchas gracias. Buenas tardes.